Nunca es tarde para crear. El escritor Henry Miller comenzó a pintar a la edad de 37 años. En su libro To Paint is to Love Again, cuenta cómo después de años de quedarse extasiado frente a la vitrina de alguna galería o tienda de arte, un día se decidió a comprar sus primeras acuarelas y pinceles con las pocas monedas que tenía, y desde entonces no dejó de pintar. Esa misma noche me senté y me puse a copiar el autorretrato de Gross que adornaba la cubierta de Ecce Homo. Para mi inmensa sorpresa, no estaba del todo mal, me sentía confundido. Envalentonado por el súbito éxito, dibujé una silla, una tetera, luego una cómoda. Y lo más extraño es que mis dibujos se parecían a una silla, a una cacerola, a lo que yo quisiera. Eran reconocibles. Pensé de repente en las clases de dibujo de la escuela y recordé aquella viejecita seca que me había dado por inútil. Bendiciendo su nombre, yo murmuré: excelente, excelente por la salud de tu alma, vieja engreída. No sabes el favor que me has hecho, ¿eh? Quise decirle que si no hubiera escuchado a mi amor propio, hoy no me encontraría pintando. Mientras explora la eterna cuestión de qué es el arte y qué lo convierte a uno en un artista, Miller recuerda las clases de arte y de dibujo que recibió en la escuela y cómo durante varias décadas pintar fue su anhelo frustrado, precisamente por esa educación ortodoxa que transmitía el dibujo y la pintura como una cuestión de una técnica y como un talento que solo pocos poseían. Rituales para una vida creativa, por Aniko Villalma y Carolina Chabate. Joya. Recuerdo cuando tomaba clases en el IUNA de escenografía, eran las primeras materias que uno tenía que hacer antes de ir a la troncal que uno había elegido. Se llamaban OTAB, Oficio y Técnica de. Y un profesor de escenografía muy antipático y que le dice a una alumna que presenta su ejercicio: dedícate al corte y confección. Yo creo que por ahí vas a ir bien. Algo así. A mí se me estrujó pensando en el efecto que podía tener ese texto malicioso sobre una mente frágil. Todas las mentes pues tienen su fragilidad y es bastante delicado lo que uno le dice a un alumno por además el lugar de autoridad que uno tiene como profesor. Por lo tanto, este texto que acabo de leer me recuerda a esa circunstancia donde tenemos que realmente luchar por lo que nos interesa hacer, pues nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a vivir la vida por nosotros y nadie va a decirte: no te quedes una hora extra trabajando, anda al taller de pintura, anda a tomar las clases o anda a tu espacio personal de pintura, a tu hogar, con tu familia, lo que sea que para vos sea prioritario. Qué importante que es que uno realmente le dé el espacio, porque el otro nunca le va a dar el espacio como uno se lo daría. El otro nunca sabe lo importante que es para nosotros la pintura y el dibujo. Y tampoco realmente conoce todo nuestro potencial en cualquier disciplina que queramos desarrollar. Dedícate al corte y a la confección, le dijo este canalla a la alumna que era mi compañera de esa materia. Yo no volví a cursar ahí porque me quedé bastante enojada con ese docente, me parecía realmente aberrante. Pero qué importante que es cómo nos marcan las palabras de los otros. Recuerdo también en otro taller que fui donde el docente era muy crítico del trabajo y solo valoraba lo que la persona hacía dentro del marco de la clase y nada de lo que hacía fuera de la clase. De alguna manera validando todo lo producido solamente en la clase y no lo que se producía por fuera. De nuevo, estamos frente a un peligro terrible porque puede implicar que esa persona no dibuje o pinte nunca más, o considere que solo puede configurar pinturas y dibujos en un marco muy específico bajo el control o el ojo de ese docente, en vez de pensar que las herramientas se las tiene que llevar el alumno a su propio hogar, a su propio hábito, ecosistema de pintura personal. Eso para mí es lo que hace un docente, un buen docente, es transmitir la técnica, contagiar e ir tirando ese boomerang para que después vuelva con más potencia. Podés revisar qué cosas crees que haces mal, qué cosas crees que no funcionan en tu vida, qué cosas crees que para los que no sos bueno. Posiblemente hubo alguna frase de alguna persona que fue muy desafortunada, que te condiciona cuando vas creciendo y la tomás como una verdad absoluta. Cuestiónala
y revisa también, pues por supuesto, con qué docentes te estás topando, ¿no? Porque cuando uno es muy joven, por ejemplo, cuando empezamos la carrera, la universidad, no nos damos cuenta, no tenemos el criterio suficiente, tampoco la experiencia suficiente para pensar si ese docente tiene la capacidad para transmitir esos conocimientos, si tiene la claridad en los conceptos, si lo que hace se alinea con lo que a mí me interesa, porque muy bien puede ser un profesor de pintura, pero quizá no está alineado con lo que a mí me interesa. Cuando yo ingresé a la Universidad Nacional de Bellas Artes, lo que ahora sería el UNA en Buenos Aires, Argentina, un docente en una de las primeras clases nos dijo: dibujar es hacer esto. Dibujar es hacer esto. Y básicamente lo orientó a un modo más conceptual. Y para mí dibujar es mover un carbón, es mover un pedazo de grafito, es depositar un poco de materia en un soporte, es desplazar un efumino en un papel, en un bonito papel, ¿no? Cuando uno es muy joven, es muy difícil tener las herramientas para discernir qué cátedra me interesa hacer, qué lineamiento, qué ideología tiene ese docente, si realmente me interesa eso, si quiero ir por ese lado, si lo que tiene para enseñarme me aporta, hasta dónde me puede aportar, qué es lo que estoy buscando. Por eso me parecía interesante también hablar un poco de el estudio en la universidad, particularmente en Buenos Aires, Argentina, donde realmente falta muchísimo oficio, por más de que te da un muy buen panorama de lo que es el dibujo y la pintura, pero tener especial cuidado con las cosas que elegimos, las cátedras que elegimos, los docentes que elegimos, porque hay unos que son, por supuesto, muy fantásticos, yo me he topado con un montón, y otros que nos van a limitar y realmente nos van a dificultar continuar con la pintura. Y acá voy con la segunda anécdota personal. Yo tenía un amigo, un ilustrador, muy buen ilustrador, con el cual nos juntábamos a pintar. Y un día vino a pintar a mi casa, como solía venir, y trabajaba para Art Attack de Disney Channel. Tenía mi trabajo fijo y además cursaba en el IUNA y estaba por cursar en el Colón también luego. Estaba con toda esa burbuja de pensamientos, acciones y compromisos universitarios. Y él, en una charla de pintura que tuvimos, me dijo, yo le soslayé que quería dedicarme a la docencia. Yo ya daba clases a niños, muy poco tiempo di clases a niños, luego fui directamente con adultos, y tenía 2 grupos. Y yo le expresé que mi intención era vivir completamente, digamos, sustentarme económicamente de las clases. Y mi amigo me dijo, con un tono un poco enojado también, que eso no era posible. No había manera, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, de que pudiera vivir más o menos bien, pudiera sustentar mi día a día, mis gastos, con la docencia privada, que yo tenía que trabajar o para un colegio o dedicarme a vender pintura o rezar, algo así, o rezar sencillamente. Si bien entiendo que puede ser complejo, creo que producto de mi vida personal, mi papá es astrólogo y siempre mi mamá le ayudaba a gestionar sus cursos, sus cosas. Siempre viene un contexto donde el ser autónomo era algo muy, muy normal y muy regular, y el generar conferencias, cursos, clases también era algo muy habitual. De hecho, por eso yo organizaba muestras en la Fundación FERS y organizaba workshops donde traía diferentes docentes de diferentes países y también de Argentina. Por lo tanto, yo no lo veía como algo imposible, lo veía como algo bastante posible, el autogestionarse, y si bien lo veía complicado, era una posibilidad. Y recuerdo que ese día detecté que lo que él me estaba diciendo me hacía muy mal, porque rompía ese deseo infinito que yo tenía de dedicarme a la docencia de manera autónoma, porque no me gustaba tener jefes. Yo ya había tenido jefes cuando trabajaba para Art Attack, y si bien he tenido un jefe maravilloso, me gustaba tomar mis propias decisiones. Él me dijo con un tono enojado que no lo iba a poder lograr, que no lo iba a poder hacer. Y yo lo miré y le dije que se retire, que por favor se retire con una escueta sonrisa. Le dije, te puedes retirar. Algo así, no recuerdo, pero algo así. Creo que fue una de las mejores cosas que pude haber hecho, porque lo que hice es limitar la acción de las palabras del otro sobre mí. Quizá hoy tengo mucho más herramientas para responderle a esa persona, y de hecho hoy tenemos otro tipo de vínculo completamente diferente, y creo que lo ve de otra manera también. Pero es muy importante cuidar tus deseos. Sos el guardián de tus deseos. Nadie va a desear por vos. Nadie va a desear por vos. Por eso es tan importante
que custodies tus deseos, que los guardes, los atesores y no dejes que los demás los rompan. Hay un montón de maneras, estrategias súper concretas y pragmáticas de acercarte a lo que te interesa, a lo que te gusta. Más difícil, menos difícil, va a depender, por supuesto, que el contexto influye un montón, el contexto económico específicamente de un país, pero hay maneras de que vos puedas dedicarte a la docencia si es lo que amás y puedas vivir bien de lo que haces, de lo que amás haciendo, este famoso Ikigai que hablamos en la escuela online y en Historias Online también. Me gustaría que registres qué comentarios te fueron dañando, que cuestiones si son ciertos o no, y que sobre todo te cuides de las palabras ajenas y realmente confíes en que tenés las suficientes herramientas y posibilidades para adquirir este nuevo oficio si te interesa el dibujo y la pintura. Esto es simplemente técnica, perseverancia, paciencia, amor y es un trabajo de larga duración. Pero te aseguro que si le pones este foco y este amor, lo haces crecer, lo cultivas y va a ser realmente muy importante. Muchas gracias por haber escuchado estas palabras. Sumate a nuestro nuevo Patreon, puedes ser miembro gratuito, tiene mucha data muy rica. Suscríbete al canal para que te avise nuestro próximo video. También tenés que tocar la campanita para eso. Igualmente ayudarme a un grupo de chat que te dejo acá abajo para que te podamos avisar cada vez que hacemos un vivo o tenemos alguna clase de regalo para vos. Sumate también por ahí. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.